Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. Te esperamos en Montano todos los viernes de 9 de la mañana a 12 de la tarde con Pastora Maite Cuevas a recibir estudios con traducción hebrea y modismo del arameo que bendecirán realmente su vida. El Espíritu Santo toque sus vidas de una manera tan grande y sobre todo que usted comprenda que estoy haciendo todo lo que el Señor me pone para que usted sea programado para tener una mente de abundancia. Porque dice la palabra que la mente del hombre, cuando tiene una mente de abundancia, todos sus pensamientos tienden a la abundancia. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí presente. Y estamos seguros, Padre, que tu Santo Espíritu nos está llenando, Señor, de su Espíritu Divino, de su sabiduría, su inteligencia, porque necesitamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Bendícenos, Padre, y abre nuestro corazón y nuestra mente para que podamos programar. En el nombre de Jesús, amén. Sí. Gracias, Señor. Ahora recibamos la palabra con nuestra pastora general, doctora Maite Cuevas. Gracias, gracias. Gracias. Sí. Mis hermanos, hemos estado hablando de un tema que quizá a algunos les causa mucha gracia, pero yo bendigo al Padre porque se ha acercado gente a mí y me dice: fíjese, pastora, que estoy matando las vacas flacas. Cuando hablamos de vacas flacas, yo me refiero a una mente con escasez, con pobreza. Esa mente, porque la vaca flaca habla de una persona que está dependiendo de algo que no debe de depender, porque eso ni la va a llevar a la abundancia, ni siquiera a la bendición. Así es que vamos a terminar hoy el tema y yo quiero que se preparen, porque entonces después voy a hablar de principios que gente de la palabra y hombres en el mundo han usado, que tienen que ver con la palabra de Dios y llegaron a ser sumamente exitosos. Acabo de leer un informe de Bill Gates. Entonces le preguntaron que qué opinaba él de dar ayuda a las naciones. Y él contestó muy acertadamente que él pues está pensando no dar ayuda, porque eso ha hecho que mucha gente ya no malgaste el dinero y que no haga buen uso quizá de los recursos que él debe de hacer. Entonces ahí mis hermanos da un consejo a nivel económico y dice: el ser humano debe de tener determinación de ser un hombre próspero, debe de estar determinado a buscar cómo llegar a tener abundancia. Además, debe de usar todos los talentos que tiene, usarlos al máximo. Y la palabra de Dios nos habla de todo eso. Nos habla de la parábola de los talentos, que el que lo usó el 100 por 1, Dios le dio más. Entonces todo lo que Dios requiere es que pongamos todo nuestro corazón en lo que estamos haciendo, que busquemos todo lo que nosotros podemos como profesionalizarnos, aunque sea una profesión como sea. Una profesión no tiene que ser solamente una profesión pues, universitaria. Yo conozco gente que tiene una profesión de que es un hombre carpintero, pero hace todo con excelencia y gana bien. ¿Ustedes conocen a alguien así? Yo sí conozco. Conozco gente que empezó, se fue a Estados Unidos. Mis hermanos, este varón aprendió sobre las pinturas y él mezclaba las pinturas allá y vino a Guatemala a poner una empresa de pintura y es millonario. Pero él puso todo su corazón en aprender cómo se mezclaba una pintura. O sea que lo que Dios pide es que sepamos usar el 100% de la habilidad que Dios nos dio. Entonces estamos viendo ahora, mis hermanos, qué problemas son los que hacen que usted se estanque en una profesión, en una empresa. ¿Qué es lo que nosotros estamos violando? Leyes espirituales. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, fíjese que yo comenté que hace tiempo yo escuché un testimonio
de un varón que había quebrado. En mi opinión, él estaba sirviendo a Dios, quizá con mucho amor, pero había sido negligente. Había abandonado su empresa y se olvidó que tenía una empresa para servir a Dios. Y no se puede hacer eso. Vino a los 2 años y estaba peor todavía. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ser diligentes. Y dice la palabra que el hombre diligente tiende a la abundancia. Ya expliqué que la diligencia no es una actitud humana, sino que es un don divino que Dios le da al hombre. Y así es que usted tiene que pedirle a su Padre que le dé ser diligente. Porque cuando hablamos de diligencia es como que usted recibe algo sobrenatural de Dios para ver cosas que no alcanzaba a ver, para actuar con diligencia. Así es que vamos a terminar lo que estábamos leyendo. De Números capítulo 14 empezamos. Usted nos pidió que leyéramos también el 13:33 para ver qué son Nefilim. Sí. Y ahí vimos Nefilim. Mis hermanos, es que estábamos hablando la semana pasada que cuando el hombre o la mujer tenemos una mente de escasez, de pobreza, ¿en qué nos fijamos? En todo lo malo de una nación, nos fijamos en todo lo malo de la familia, nos fijamos en todo lo que nos sale malo. No podemos nosotros pensar que todos nos equivocamos, que la gente puede rectificar. No, nos fijamos y nos estancamos en una necedad, viendo todo lo malo de una situación. Si nos ofrecen un trabajo, es que fíjese que no me pagan bien, es que quieren que yo haga esto, pero siempre están dando excusas. Y a veces, mis hermanos, hay gente que ganó bien y dice, es que ¿cómo quiere que empiece ganando eso? Si no me quieren pagar casi nada, yo ya gané tanto. Empiece con ese trabajo, hágalo bien y Dios le va a bendecir en ese empleo. Así como le pasa a mucha gente. A mí en lo personal me pasó que acepté la 1/4 parte del salario que yo ya había ganado. Me sentí tan humillada de aceptarlo, pero era trato de Dios. Y a los 4 meses yo pasaba a una posición ahí mismo a nivel jerárquico bastante alto, porque yo quise hacer bien lo poco que me estaba ofreciendo en ese momento el empleador. Él no tenía la culpa de mis problemas, pero lo acepté y fue para mí una bendición porque pude darme cuenta de muchas cosas que quizá ya había pasado por ese proceso. Así es que no tenemos trabajo, aceptemos algo, aunque sea para volver a hacer las cosas bien hechas, y Dios se encargará inmediatamente de ponerlo en lo mucho. Porque la Biblia dice, si en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho te pondré. Mire, a veces despreciamos lo poco, despreciamos los primeros comienzos, pero Dios nos puede llevar a lo mucho cuando lo hacemos con excelencia. Vamos a leer. Números 13:33. Y allí vimos Nefilim, que significa gigantes, Sí. seres caídos o que hacen caer, Sí. descendientes de gigantes, y nosotros, comparados con ellos, éramos semejantes a langostas. Mis hermanos, usted puede entender por qué quise que lo leyéramos otra vez. Porque los néfiles son gigantes espirituales. Y mucha gente tiene muchos gigantes espirituales. ¿Es cierto o no? ¿Cuál sería un gigante espiritual? Espirituales que ni existe. David se presentó, mis hermanos, delante de un gigante, pero él no lo vio como un gigante, porque él tenía una mente de rey. Él estaba destinado para ser un hombre con abundancia. ¿Cómo vio David al gigante? ¿Cómo lo vio? Toditito el ejército lo vio como un gigante, pero él ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Como un incircunciso. Él mostró la diferencia entre un hombre y una mujer que sirve a Dios, que lo ama, que está bajo un pacto de la gracia divina, y ahora pues estamos en el pacto de Jesucristo. Tenemos tantos recursos espirituales para vencer gigantes espirituales como la desidia, la pereza, ¿sí o no? La pobreza, incluso la pobreza mental, son gigantes espirituales que no existen, solo están en nuestra mente. Ese no puedo, está en nuestra mente nada más. Mis hermanos,
cuando la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Entonces yo quiero que usted elimine esos gigantes espirituales, porque ellos se fijaron en eso y mire cómo se sintieron. Y a nuestro parecer éramos como langostas. Langosta era un grillo grande. Imagínense el autoconcepto del ser humano. Yo sé lo que afecta al autoconcepto. La gente se siente incapaz, como que no merece algo, y eso nos mantiene estancados y en la derrota. Sigamos. Y nosotros, comparados con ellos, éramos semejantes a langostas, y también así les parecíamos a ellos. Oiga, pues, mis hermanos, cuando se mire un gigante, mírelo desde la perspectiva divina. A mí me gusta mucho lo que hizo David. Cuando vio a Goliat, dijo, ¿y quién es este incircunciso? Oiga las palabras de él. Es lo que tenemos que decir. Dios te ha entregado en mis manos y yo te quito la cabeza. Porque tenemos una promesa del Padre que dice que Él nos va a entregar todo a todos nuestros enemigos, ¿qué? Debajo de nuestros pies. ¿Y por qué permite usted que esos gigantes espirituales lo estén atascando, le estén metiendo zancadilla? Tenemos que vencerlos. Una enfermedad, por muy gigante que sea, usted la puede vencer cuando cree que Jesucristo, por sus llagas, usted fue sano. Pero tenemos que decirlo, porque Dios espera que lo hablemos para que podamos vencer. Mire, David de 14 años, él no dudó. Esa piedra que él lanzó no tenía ningún poder. ¿Por qué cree que derribó al gigante? ¿Por qué cree que lo derribó? ¿Será posible que una piedrecita derribe a un gigante? Pero esa piedrecita llevaba el poder del Espíritu Santo. La palabra que sale de la boca de un hijo de Dios tiene el poder del Espíritu Santo. Tiene tanta fuerza, tiene tanto poder, mis hermanos, espiritual. Y por eso cuando vayamos a un lugar, pero no se preocupe, porque la preocupación, la angustia, la incredulidad son estorbos para Dios. ¿Para quién son estorbos? Para Dios más que para usted. Porque cuando mira a Dios que no le creemos a Él, que vivimos angustiados teniendo un Dios tan poderoso, entonces Dios se molesta y dice que su ira viene sobre los hijos. Eso está escrito, mis hermanos, en toda la palabra de Dios. Sigamos leyendo el 14. El 14, del 8 al 12. Sí. Verso 8, si Yahweh se agrada de nosotros, Él nos hará entrar en ella y nos la dará. Es lugar donde fluyen leche y miel. Verso 9, pero no se rebelen contra Yahweh, ni les tengan miedo a los habitantes de esa tierra. Oiga, ¿qué es rebelión contra Dios? No creerle a Dios. Mire, pensar que el enemigo es más poderoso que Dios. Jamás un enemigo hablo de la pereza, de la escasez, de la pobreza, hasta de la mala administración. Mis hermanos, es un enemigo que el Señor le puede dar la sabiduría a usted si se postra delante de Él y le pide sabiduría. Salomón tenía 12 años, pero él sabía que lo que iba a hacer, lo que lo iba a hacer a él un gran gobernante, un hombre exitoso, no era un trabajo bien hecho, sino que en ese caso necesitaba él ¿qué? Sabiduría. ¿Y para qué necesitaba la sabiduría? Para que Dios lo guiara, para que Dios le mostrara y fuera inducido por el Espíritu de Dios en lo que tenía que hacer bien hecho, para ser un hombre justo, porque la palabra dice que en la casa del justo están todas las bendiciones. Y por eso este varón le pidió a él: Señor, dame sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo y para actuar con justicia. Así es que si usted le pide a Dios sabiduría, y dice la palabra que hay que buscar la sabiduría, búsquela, llámela a su amiga, llámela a su hermana, para que ella le muestre el camino que debe seguir, mis hermanos. En el caso del varón que yo comenté, que fui a oír su testimonio, él buscó gente, mis hermanos, en la iniciativa privada, que lo ayudara a hacer una, ¿cómo decirle? Como una evaluación de proyectos de su empresa. No tenía que buscar eso.
tenía que buscar, mis hermanos, a Dios. Tenía que pedirle a Dios su consejo, su sabiduría. Pero a veces hacemos las cosas de otra manera. Así es que vamos a leer. Porque los conquistaremos tan fácilmente como cuando comemos pan, pues su poderío los ha abandonado. Yahweh está con nosotros, no les tengan miedo. Verso 10. Pero toda la congregación habló de apedrearlos. Entonces la gloria de Yahweh se apareció en la nube en la tienda de reunión, ante los ojos de todos los hijos de Israel. Así. Verso 11. Luego dijo Yahweh a Moisés: ¿hasta cuándo me irritará este pueblo? ¿Qué pasa cuando la gente se queja, mis hermanos? Bueno, ¿qué le pasa a Dios? Se irrita, se enoja. Mis hermanos, imagine ver Dios aún su hijo, que Él es el que puede resolverlo todo. Y estar ahí orando: Señor, por favor, mira, no sé cómo, es que yo siento que no voy a ganar este juicio. Señor, por favor, mira esta empresa. Mis hermanos, no se ponga así, porque eso irrita a Dios, porque está hablando de alguien que no le cree a Él. Mis hermanos, aunque toda la gente le diga lo contrario, usted va a hablar de la palabra de Dios. Créale a Él, por favor. Yo no sé cuántas veces voy a tener que repetir cosas que han pasado en la vida de algunas personas y mía, porque dice, según la conducta, que tienen que oírla 30 veces, oírlo bien, para que usted grabe esa verdad. Mis hermanos, lo que le diga la gente, usted no le tiene que poner atención, porque Dios es el que tiene la última palabra. Si en la palabra dice una promesa, usted la toma. Yo leí la vida de un muchacho, mis hermanos, que le dieron un libro a Ingrid, y él estaba pero enfermo. Y el Señor le dijo: solamente vas a decir: la sangre de Jesucristo me sana, soy sano por la llaga de Jesucristo. Y repítelo. Él tenía una enfermedad terminal, ¿verdad, Ingrid? Horrible. Y mis hermanos, y sin embargo, él repitió hasta que se hizo verdad en su vida. Y le voy a comentar algo. Ingrid tiene un hijo que está en silla de ruedas. Cualquier persona al ver que tiene un hijo así: ay, pobrecito mi hijo, lo voy a estar jalando y todo. Yo le dije: mira, Ingrid, yo quiero que sepas algo, que la mente es un prodigio. El problema del ser humano es que no ha entendido cómo es una mente. Ignora mucho acerca de la mente. Mis hermanos, si tú a este niño, le dije, lo obligas a que use su cerebro, su mente va a encontrar cómo mover las manos, cómo hacer las cosas. Por favor, no te vuelvas tú la que vas a destruir que él siga adelante, que él haga algo en la vida. Y él, mis hermanos, fue diagnosticado, ¿cómo le llaman eso? Cuadripléjico. Sí, ¿ya vio? Y sin embargo le dije: no, Ingrid, no le hagas caso. Cuando te llame tal cosa, no vas, porque él tiene que aprender. Mis hermanos, créale usted a Dios. Nos ha puesto una máquina en el cerebro increíble. La mente va a buscar la forma de ayudarlo a usted cuando usted confíe y cree en Dios. Es una máquina prodigiosa. Ni una computadora sofisticada puede hacer lo que hace la mente, usando muy poco el cerebro. A ver, Ingrid, ¿tu hijo es exitoso? ¿Trabaja? ¿Ya vio? Y él se mueve en su silla. Y sabe que donde trabaja tiene que usar su computadora. Y él usa su computadora. Y fue porque tuve una experiencia en la familia Ingrid, y aún a mi hermana le obligaron a caminar, y ella caminó perfectamente, que yo le decía a Ingrid: no lo ayudes, deja que él haga las cosas. Y sí las hace, ¿verdad? Él ahora dice: es que ahora sí parezco un buen hombre, porque trabajo y gano. Mire, y es un muchacho joven, y él ha sido ejemplo para sus hermanas,
porque ellas también trabajan y son muy exitosas las dos chicas. Una tiene de 17 años y entró a trabajar a un call center. Te esperamos en Montano todos los viernes de 9 de la mañana a 12 de la tarde con Pastora Maite Cuevas a recibir estudios con traducción hebrea y modismos del arameo que bendecirán realmente su vida. Y mis hermanos, se llevó el primer puesto en todo el training que tuvo. ¿Por qué? Porque yo le digo a Ingrid, no vayas a hacer esto, no permitas que se queje, no permitas tal cosa, ayúdalas a que ellas sean mujeres que usen su cerebro. Mis hermanos, la mente es increíble. Yo traía un informe de la mente mentirosa y de la mente obediente, para que usted sepa cómo funciona la mente. Y voy a decir solo ciertos párrafos para que vea que cuando usted, mis hermanos, cree en algo y programa su mente, usted no tiene nada que hacer. Su mente, por la ley de la atracción, va a actuar de una manera en el universo para traerle a usted según lo que tiene programado. Y el problema está ahí, que si usted empieza a decir, yo no puedo hacer esto, para mí es difícil, es imposible, está grabando su mente. ¿Y cómo la está programando? A que no puede, a que todo es difícil. Usted tiene que aprender a programar su mente de manera diferente, con la mente de Cristo. ¿Será que Jesús no podía hacer algo? Él dice que todo lo podemos en Él. Entonces aquí voy a leer un párrafo de la mente. Se va a dar cuenta usted lo que es la mente. Nos puso Dios algo maravilloso. Y sé que si Ingrid sigue dejando que su esposo use esa mente, él puede llegar a ser un hombre increíblemente exitoso. ¿Oyó? Increíblemente. Pero toda la gente hasta pensaban que él no podía trabajar. ¿Ya vio? Y él trabaja, se va a su trabajo y hasta hace más horas extra porque le encanta lo que hace. Él habla perfectamente inglés, ha estado en training y los ha ganado perfectamente. Lo estamos comprendiendo. Y le quiero contar algo. Desde que él trabaja, ya no se enferma. Cuando estaba en su casa, que le pasaba esto, que le pasaba aquello, que con urgencia llamando a Ingrid. Desde que él trabaja y tiene su mente ocupada, su mente ya no buscó en el archivo cómo fastidiar, ¿no? Mire qué tremendo es la mente. Solo para que vea usted cómo funciona la mente, le voy a leer esto. Este informe, como yo estudio bastante lo que pasa con el cerebro y la mente, este informe se llama mente obediente, que también yo le llamo mente mentirosa, porque usted graba unas mentiras. ¿Es cierto o no? Graba unas mentiras. Es que soy pobre, es que mi mamá no me dio para estudios, es que mi papá no me dio para que estudiara, es que mi hermano no me ayuda, es que a mí nadie me ayuda. Usted no necesita ayuda de nadie, solo de Dios. De Él necesita ayuda a usted. Así es que ya no diga más eso. Y mire lo que dice aquí. Aquí está hablando la autora de que la mente no discierne cuando algo es fantasía y algo es realidad, porque la mente suya solo graba lo que oye. Y oiga por favor lo que le voy a decir para que usted aprenda. Además, no graba solo lo que oye, graba lo que usted siente especialmente. Cuando en lo que usted está pensando hay un sentimiento, ay, mi marido me dejó, y fíjese que ahora no sé qué hacer para vivir, ¿no? Está grabándolo, porque hay un sentimiento ahí. ¿Y qué va a hacer su mente después de que usted diga eso y lo piense durante muchos días? ¿Qué va a hacer su mente? ¿Ah? ¿Qué va a hacer su mente? Usted no lo va a hacer, sino que su mente va a actuar a su favor o en su contra. ¿Qué cree que va a hacer su mente? Cuando empiece a decir, es que esa enfermedad no sana, ya me dijeron que no se puede. ¿Qué hace su mente? Empieza a darle más con fuerza a la enfermedad, porque empieza a actuar de acuerdo a lo que usted grabó, lo que más se graba y rápido.
Fíjese que la mente no entiende tanto palabras. Por eso, para que se grabe una mentira en su mente y que ella le obedezca a esa mentira, tiene que repetirla mucho. Oiga, pues, las palabras las tienes que repetir mucho, porque la mente funciona en base a imágenes. ¿Y qué hacemos cuando estamos meditando? Está hablando o pensando negativo. Cuando usted medita en un problema, ¿qué está haciendo? Pensando negativo. Y sabe que esas imágenes negativas las está grabando. Es lo que más graba la mente. Y mis hermanos, en toda la Biblia Dios habla de esto. En Josué lo habla Dios de una manera magistral. Está hablando Dios con un gran líder que iba a llevar al pueblo de Israel a entregarle una tierra de abundancia. Y por eso le dio el secreto más grande que existe en el universo. Y le dijo: oye Josué, que este libro de leyes espirituales, repita, leyes espirituales, no se aparte de tu boca. Josué, tú vas a repetir lo que dice aquí, no lo que oyes, sino que de día y de noche vas a meditar. ¿Oyeron, mis hermanos? Usted no tiene dinero, mediten que Dios le ha dado poder para producir riquezas. Medite, pídale a Dios que lo bendiga, porque es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Eso significa que cuando usted tiene la bendición de Dios, entonces, mis hermanos, no van a venir problemas de hijos drogadictos, de hijas con problemas. Yo tengo 2 hijas y nunca las he visto con un cigarro queriendo tomar un trago de licor, nunca las he visto. Quizá he sido un poquito estricta con ellas, pero nunca las he visto. Y aquí hay mucha gente que conoce a mis hijas. Entonces, mis hermanos, porque nunca vieron a su padre ponerse un cigarro en la boca. Porque como la mente trabaja con imágenes, al ver esa imagen que hace la mente, la graba. Miren, ve a su padre que cuando tiene un problema se deprime. ¿Qué está viendo la mente? Cuando tenemos un problema, ¿qué hay que hacer? Dice la mente, deprimirnos. Entonces viene la mente y cuando hay un problema deprime a la persona, porque eso es lo que tiene grabado desde niño. Mamá, ¿por qué mi papá no fue a trabajar? Es que fíjate, mi hija, que vino bien borracho porque le dieron una mala noticia. ¿Qué mensaje está oyendo ese niño? Que cuando hay una mala noticia, ¿qué hay que hacer? Emborracharse. Y el niño se grabó esa imagen. Esto lo hace mi padre cuando hay una mala noticia. Papi, ¿por qué es que mami, ¿por qué mi papá no va a trabajar? Porque fíjate que perdió el Barça. Y se va a echar sus tragos, fíjate. Entonces, cuando hay una pérdida, ¿qué graba la mente? Que cuando hay una pérdida, y ni siquiera de él, mis hermanos, ni siquiera de él, pero mire lo que estamos grabando la mente, y por eso hay que tener mucho cuidado para cambiar esa programación. Usted tiene que tener cuidado para cambiar esa programación. ¿Y qué tendríamos que hacer para cambiarla? Que este libro de leyes espirituales no se aparte de tu boca, sino que medita. Yo he hablado de reyes, de lo que los llevó a la grandeza, lo que los llevó a la prosperidad, y casi siempre fue porque ellos buscaron a Dios, porque ellos amaban a Dios, porque lo buscaban. Y dice que en los días que ellos buscaron a Dios, los prosperó en todo. ¿En qué los prosperó? En todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hay conflictos? ¿Buscar ayuda afuera o dónde? Adentro. Tengo que tener en la mente que todo se puede. He tratado hasta con siervas de Dios que en un momento de conflicto muy fuerte dudan. Ay, no, fíjate, Maite, fíjate que no me quieren dar el contrato. Te lo van a dar. Porque jamás pueden prevalecer las tinieblas a la luz. ¿Sabes qué dice la palabra? Le digo, que las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. ¿Tú eres iglesia de Cristo? Sí. Entonces tú vas a ganar el contrato. No lo va a ganar ella. Jamás. Eres tú.
Porque las puertas del infierno, ¿qué? Jamás van a prevalecer contra la iglesia. Y si usted se lo repite a Satanás, Satanás va a soltar el problema, porque sabe que no le gana a nadie jamás a Dios. ¿Sí o no? Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Ay, fíjate que está difícil, mira. No es nada difícil para Dios. Dice la palabra que Dios es el más que suficiente, el todopoderoso. El todopoderoso quiere decir el que todo lo puede, el Shaddai. Entonces ahora vamos a leer 1 Corintios 10. Y vamos a ver unas vacas que impidieron al pueblo de Israel, mis hermanos, que recibieran las promesas. ¿Cómo decirle? Un paradigma que tiene que romper hoy es que usted diga, es que la palabra dice, pero a mí no me sirvió de nada. Usted no le sirvió de nada porque no le creyó a Dios. ¿Se da cuenta? No le creyó a Dios. Solo es que usted le crea a Él y que aunque le digan lo contrario, diga, no, yo le sigo creyendo a Dios. Sigo creyendo a Dios. Y por eso siempre a inicio de año yo doy esas enseñanzas. Porque quiero que cuando empieza el año usted cambie su mente. Que vaya con una programación totalmente distinta. Vamos a leer, hermano Otto. Verso 1. Quiero que sepan, hermanos míos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube. Aquí está hablando Dios, mis hermanos, de que a veces usted dice, hermano, ¿ya recibió el Espíritu Santo? Sí. ¿Ya? Hermano, ¿se fue bautizado? Sí. Se va a dar cuenta que usted puede haber sido bautizado, recibir al Espíritu Santo, pero ser fracasado. O fracasar en la vida. ¿Por qué fracasa un hijo de Dios? ¿Por qué fracasa un hijo de Dios? Así se llama el tema de este día. Oiga, ¿por qué? Quiero que sepan, hermanos míos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Ya vio? Todos fueron bautizados en agua. Todos estaban bajo la presencia del Padre. Tenían la cobertura del Padre. Pero va a ver usted ahí qué pasó. Verso 2. Y todos en Moisés fueron sumergidos en la nube y en el mar, que significa Tevilaj, el baño de sumergimiento en agua para purificación de las iniquidades. Cuando la gente se bautiza, ¿qué hace en agua? ¿Qué hace Dios? ¿Y por qué la gente no cambia? ¿Sabe usted que es una línea de iniquidad? Quiero que lo sepa hoy, para que ya no siga funcionando en esa mentira. Eso se llama mentira. ¿Qué es una iniquidad? Es una línea generacional. ¿Qué podía ser una línea? De una enfermedad terminal, de pobreza, de problemas emocionales, mentales y espirituales. ¿Y qué dice la palabra? Dice, que cuando se bautiza usted en agua, ¿qué pasa? Es un baño de sumergimiento en agua para purificación de las iniquidades. De iniquidades. El Señor nos quita esa línea de iniquidad. Esa línea que traigo yo como herencia. Una línea que mi padre fracasó, también yo voy a fracasar. ¿Sabe por qué fracasa la gente cuando su padre fracasó? Porque lo juzgó y no le ha pedido perdón a su papá. Es que mi papá tenía dinero y nunca me dio nada. Por eso es que usted va a fracasar también, porque lo juzgó. Y la Biblia dice que cuando usted juzga, usted atrae lo que le pasó a su padre. Tú que juzgas, a ti mismo te condenas. Usted no puede juzgar jamás a su padre, aunque no le haya dado nada más que su apellido. Eso también nos lleva a vacas flacas. Cuando usted juzga a alguien, eso malo de ese alguien se le pasa a usted y usted se condena. Mire qué terrible. Entonces vamos a leer aquí rápido las vacas que hicieron que no pudieran obtener nada el pueblo de Israel. Ahí lo dejó Dios escrito para que usted aprenda. ¿Corintios o números? Sí, vamos a leer. Corintios, 1 Corintios. Sí.
Y verso 3. Y todos comieron el mismo alimento del Espíritu. Verso 4. Eso quiere decir, hermano, que aquí puede todo estar comiendo la misma enseñanza. Y está Dios siendo muy como determinado. Pero ahora va a hablar de por qué la gente no recibió nada. Porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? ¿Por qué mucha gente no recibe nada de Dios y otros lo reciben todo? Oiga. Dice, verso 4, y todos bebieron la misma bebida del Espíritu, porque bebían de la roca del Espíritu, que significa uno de los nombres figurativos que se da al creador de la Torá. Sí. Era el Mashach. Verso 5, pero Elohim no se agradó de la mayoría. Fíjese que aquí de está ellos. diciendo el apóstol Pablo, ellos recibían la palabra espiritual. Pero ¿qué pasa? Que la gente oye la misma palabra, porque la gente ignora que hay aspectos espirituales que son más fuertes que las palabras. Es la obediencia a la palabra lo que me va a llevar a un cambio total. Recuerde, varón que está aquí sentado y mujer, que somos hijos de Dios. ¿Quiénes no se creen hijos de Dios? Levante la mano el que cree que no es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, tiene que obedecer la instrucción de su papá. Te esperamos en Montano todos los viernes de 9 de la mañana a 12 de la tarde con Pastora Maite Cuevas a recibir estudios con traducción hebrea y modismo del arameo que bendecirán realmente su vida. Y oiga lo que dice su padre y el mío. Verso 5, pero Elohim no se agradó de la mayoría de ellos. ¿Por qué no se agradó? La Biblia dice que el hombre de quien Dios se agrada le da el poder de ¿qué? De hacer ¿qué? Muchas riquezas y disfrutar de la vida. Repita eso. El hombre que el Señor se agrada, le da el poder, eso lo dice Eclesiastés. ¿Le da el poder de qué? De hacer mucha riqueza y disfrutar de la vida. Hasta comer de lo mejor de la tierra. Gloria a Dios, ¿verdad? Que usted no diga, ay Dios, yo tengo ganas de una milangosta, pero como no puedo, usted va a poder hasta invitarme, mis hermanos. Porque va a tener tanta plata, ¿me? Si se lleva de esos principios que él está hablando. Dice que no se agradó Dios de ellos. ¿Y por qué? Vamos a ver la razón. ¿Qué hicieron ellos? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oiga, ¿qué quiere decir eso? Quedaron tirados en la vida. Y fulano de tal ahí está bien pobre, va a ser pobrecito, a saber qué le pasó, dice. ¿Conoce a alguien así? Que teniendo inteligencia y todo, nunca pasó de sope a gavilán, como dicen en mi pueblo. ¿Quiénes conocen gente así? Ya que hay un montón. Yo sé que el hermano Flores piensa en su corazón, yo hubiera querido oír todo de eso. Yo fuera un hombre multimillonario, ¿va que sí, hermano? ¿Es cierto o no? Pasó por su mano mucho dinero. ¿Oyó esto? Pero cuando no conocemos principios espirituales, lo destruimos todo el dinero. Sí. Verso 6, estas cosas fueron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos lo malo. No codiciemos lo malo. Hay gente que vive codiciando lo que no debe. ¿Oyó? ¿Qué sería codiciar lo malo? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Para qué nos sacaron de Egipto? En Egipto había ajos, cebollas. ¿Y para qué nos trajiste a comer ese pan? ¿Qué estaban codiciando ellos? Comida, mis hermanos. No codicia la comida, codicia principios espirituales. Oye, mis hermanos, no codicie lo que no debe de codiciar. Mire lo que se centraron ellos.
Es que en Egipto teníamos de todo, pero estaban esclavos, mis hermanos. Salieron ricos por misericordia de Dios, porque Dios les dio gracia para despojar a los egipcios, pero no tenían nada, porque los tenían de esclavos, mis hermanos. ¿Quién quiere vivir en esa esclavitud? La gente esclava nunca tiene pero ni una casa a veces, vive al día de su trabajo. Y Dios no quiere que usted viva al día, varón ni mujer, quiere que tenga casas, que tenga su carro, que vaya de viaje, cuando ya tenga su capital en trabajo, ¿no? Sí. Para que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Oiga lo que le llama a Dios codicia. Oiga, hermano, tenía privilegio aquí, sí, pero tenía ya un viaje con mi familia a Cancún. ¿Ya vio? Usted no puede hacer eso una vez Dios no lo ha prosperado en gran manera. ¿Oyeron esto? Eso se llama codicia del mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne. Quiero que maneje esos principios espirituales. Verso 7. Ni seamos idólatras como algunos de ellos. Dios le llama a Dios codicia e idolatría. Oiga pues. Conforme está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. ¿Qué le llama a Dios codicia e idolatría? Una vez usted no haya llegado a tener una capacidad financiera bastante buena. ¿Qué le llama a Dios? ¿A qué? Hermana, ¿por qué no vino el domingo? Es que teníamos que ir a comer, teníamos que ir a divertirnos. ¿Oyó? Mis hermanos, forme primero su capital en trabajo en el cielo. Forme su capital allá. Hágalo, por favor. Así es que, mis hermanos, no malgastemos el dinero antes de tiempo. En una palabra, eso es. El hermano Edwin comentó un testimonio hoy temprano, que a un señor le dieron 40 millones, creo que le dieron 40, para empezar un negocio. Los 20 le quedaron pendientes. ¿Y sabe qué hizo con los 20 millones? Y eso hace el insensato cuando no sabe manejar algo. ¿Qué dijo el hermano Edwin que hizo este hombre? ¿Ah? Empezó a invitar a la mujer y a toda la familia, se fue a un hotel 5 estrellas a no sé qué lugar, malgastó, le cobraban $100 y pico al día, se estuvo 15 días allá, empezó a malgastar el dinero. ¿A dónde va ese muchacho? ¿Y sabe cómo se quedó este muchacho? Sin un centavo, teniendo 40 millones en las manos, para que vea que no puede despilfarrar el dinero de Dios. Primero haga un capital, porque es un dinero bendito. ¿Es un dinero qué? Bendito. Tiene el poder de producir riquezas ese dinero. El dinero bendito ¿qué? Tiene el poder de producir riquezas. No lo desperdicie, por favor, hasta que tenga un capital que le permita hacer un viaje sin que usted se quede en problemas. Este se quedó sin nada. Vi también en la tele otro muchacho que se sacó 30 millones. Te esperamos en Montano todos los viernes de 9 de la mañana a 12 de la tarde con Pastora Maite Cuevas a recibir estudios con traducción hebrea y modismos del arameo que bendecirán realmente su vida. ¿Y qué cree que? Bueno, parece que le dieron solo como 16 millones el Estado, porque les quitan un montón de impuestos. ¿Y qué cree que hizo? Invitando a todos los amigos, a todos sus paisanos a comer, a divertirse, lo mató una inversora. ¿Oyó? Lo engañó diciéndole que le iba a invertir el capital y después no aparecía el hombre, ella dio aviso que no aparecía y cuando lo encontraron enterrado en su propia casa. Mire lo que le pasó, porque hizo mal uso de los recursos de Dios. Usted va a decirme, yo me he esforzado, pastora, pero Dios es el que da el poder para producir riqueza. Dios es el que bendice, no es usted. Está equivocado, hermano. Esas son las cosas que tenemos que romper hoy, esos paradigmas, esas mentiras de Satanás. Sí. Dice, vamos a ver.
No forniquemos, verso 8, como algunos de ellos lo hicieron, y cayeron en un solo día 24,000. Es gente, mis hermanos, que solo tiene dinero buscando mujeres. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Y sabe qué dice la Biblia de las mujeres rameras? O de la mujer adúltera, que le quita al hombre todos sus bienes. ¿Será que ella se los roba? A ver cómo entendieron eso. Ella le roba el dinero a ese hombre. Se lo roba, mis hermanos, las malas decisiones, esa contaminación. Va a empezar el hombre a tomar unas decisiones equivocadas. Va a empezar a dar pasos falsos en la vida hasta que fracase. Ella en persona no lo hace, es un espíritu que dice la Biblia en Proverbios 6, que la mujer ramera caza el alma del varón y le roba todos sus bienes. Es ese adulterio espiritual el que provoca esto. Cuando habla de rameras, Dios no habla solo de prostitutas, habla de prostituir mi corazón con ideas equivocadas acerca de quién es Dios, de que no renuncio a la idolatría, no renuncio a haber estado en centros espiritistas, en hechicería. A eso se refiere también este mensaje. Verso 9. Ni tentemos a Yahweh como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo lo tentaron ellos? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué hicieron, mis hermanos? ¿Cuándo fue que Dios puso una serpiente que levantó en un asta? ¿Qué hicieron ellos? Murmuraron, mis hermanos, de Moisés y de Dios. Es que no hablaron de Dios, pastora, pero hablaron de que Dios los había mandado a sacar para dejarlos muertos en el desierto. Cuando usted habla de un siervo por lo que enseña él, está hablando de Dios porque es su palabra. ¿En dónde está eso? En su palabra, yo lo estoy inventando. Entonces, mis hermanos, usted no invente nada. Eso que dijo la pastora es falso. Si está en la palabra, es cierto. No lo puede cambiar usted ni nadie, porque aquí está escrito. Está en Éxodo, porque ahí hay una cita que nos manda a buscar ese momento. Éxodo 17:2. Va a ver usted lo que hicieron ellos. Y eso se refiere el Señor, que esos hombres que tentaron a Dios, porque murmurar contra un siervo y con las cosas que Dios enseña en su palabra es tentar a Dios. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Ahí está. Cuando usted se pone a discutir con un pastor o con un siervo de Dios, está peleando con Dios. Por eso nunca hable de un siervo. Si no le parece cómo predica, pues quizá en otra oportunidad le va a gustar lo que él dice. Pero no es cuestión que me guste, sino que es cuestión que sea en la palabra. Entonces vamos a terminar ahí. Verso 10. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la mano del destructor, que significa ángel destructor. ¿Qué pasa cuando usted murmura, por favor, hermano? ¿Y qué es murmurar? Es que todo me sale mal, es que no sirvo para eso, es que mira, yo diezmo y ¿para qué sirve diezmar? Yo sirvo a Dios y de nada me sirve. Es que a mí la pastora me dijo esto y no se cumplió. Me dijeron que con una ofrenda, un pacto iba a cambiar todo. Mis hermanos, nadie tiene la culpa que usted no obedezca lo que dice la palabra. Ahí está, eso es una narración tan maravillosa de Pablo, hablando de lo que le pasa a la gente. Ya habían conocido a Dios, ya habían ellos sido bautizados, habían estado envueltos en la presencia de la Shejinah, todo. Pero no se agradó Dios de ellos. Y habla por qué no se agradó. ¿Oyó? ¿Por qué no se agradó Dios? Porque hicieron y cometieron todos estos errores. Estamos ya, vuélvalo a leer, hermano. Oiga, por favor. Verso 10. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron
y perecieron por mano del destructor. ¿Qué pasó? La murmuración que trae. Con murmuración puede destruir usted su vida, su casa, su empresa, todo, mis hermanos. Por favor, no lo hagan. Se lo suplico que no lo hagan. Aunque le pongan palabras en la boca, usted no absténgase de hacer comentarios, por favor, sea de quien sea. Si es cierto, déjele a Dios que Dios haga las cosas. Por favor, no lo haga, mis hermanos, por favor. Porque mire, es tan tajante lo que dice Dios. Verso 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué lo puso Dios ahí? Para que tomemos como ejemplo. ¿Oyó? Para que pensemos que es un ejemplo para nosotros y que por favor no lo hagamos. Yo le pido perdón a Dios con todo mi corazón cuando a veces escucho a alguien que me está comentando algo, porque como mujer de Dios tengo que escucharlo, pero me siento mal porque estoy participando de un chisme, entonces me convierto en chismosa también. ¿Es cierto o no? Cuando uno escucha un chisme se convierte en una chismosa. Entonces tengamos cuidado con eso. Y ¿sabe qué es lo peor? Repetir lo que no me consta, porque voy a repetir algo que ni siquiera yo sé si es cierto. Así es que en el nombre de Jesús, si alguien lo hizo, pídale perdón hoy a Dios. Con todo su corazón y toda su alma, pídale perdón a Dios. Porque Dios, es un Padre amoroso, que nos perdona. Y algo más, si le hizo daño a alguna persona inocente, pídale perdón a Dios, porque, mira, mis hermanos, a veces tenemos Jonases en las empresas, que no somos nosotros los que hacemos daño, sino que algún Jonás que se porta mal con los que llegan a trabajar ahí. Cuidado, porque eso puede destruir una empresa, estancarla. No lo permitamos, por favor. No lo permitamos, mis hermanos. Mire, cuando uno hace las cosas bien, todo cambia. La hija de Ingrid, la más chiquita, que de 17 años, pues entró a trabajar. ¿Qué hizo cuando se recibió su primer sueldo? Dio su diezmo. ¿Sabe que en un training adicional, en el training que sacó, qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Sí. Mis hermanos, es como que Dios nos ayuda, mire, a que todo cambie. Ya no leí lo de la mente obediente, pero quiero que lo leamos la próxima vez y se va a quedar asombrada. Lo que usted marca en su mente se va a cumplir exactamente como usted lo entendió y como usted lo marcó. Vamos a leer ese tema la próxima vez porque es increíble. Yo creo que hay mucha ignorancia con respecto a cómo funciona la mente. Por eso ponen aquí la mente obediente. Para mí es una mente mentirosa, porque tenemos grabadas unas mentiras tan grandes que nos tienen hundidas en una vida que no merecemos como hijos de Dios. Señor, te doy gracias por este mensaje. Te pido, Señor, que tu mano de infinito amor venga sobre cada uno de nosotros. Y yo le ordeno al diablo que suelte nuestra mente, porque nos hace creer que no hemos hecho nada de todo lo que hablamos. Y si estamos en problemas, es porque sí hemos actuado de manera que no le ha agradado a Dios. Te pido, Padre, por favor, que todo tu pueblo, Señor, saques a luz todo lo que ha pasado con ellos, que los tiene, Señor, estancados, que los tiene, Señor, en problemas en este momento. Que seamos tan claros, Señor, por favor, te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la palabra. Y a ti, Padre Celestial, porque eres nuestro Padre y nos instruyes. Instrúyenos con infinito amor, Señor, con tanta bondad, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Te esperamos en Montano todos los viernes de 9 de la mañana a 12 de la tarde con Pastora Maite Cuevas
a recibir estudios con traducción hebrea y modismos del arameo que bendecirán realmente su vida. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa Mujer Idónea con Pastora Maite de Cuevas.